Triple choque en Quindú. Un grave accidente de tránsito involucró a 3 vehículos. Tras el hecho, varias personas resultaron heridas y fueron derivadas hasta un centro asistencial. Fatal accidente en Remancito. Una motocicleta rozó contra otro biciclo que iba por el carril contrario y el conductor cayó al pavimento frente a un vehículo que no pudo evitar arrollar a este hombre. 2 heridos fueron trasladados a un centro asistencial, mientras que el conductor del automóvil quedó en carácter de aprehendido. Detenido con éxtasis, agentes antinarcóticos de la Policía Nacional, tras un allanamiento en Pedro Juan Caballero, lograron la detención de Dilson Galeano. En el poder del detenido se encontraron 9 pastillas de éxtasis, un celular y dinero en efectivo de baja denominación. Peatón arrollado. Sobre la ruta 2 en la ciudad de Itagua, un hombre murió luego de ser arrollado por un motociclista. Aparentemente el conductor del biciclo no logró divisar al peatón por la falta de iluminación en la zona. Las autoridades realizaron la prueba de alcotés, el cual arrojó un resultado negativo. Protestas en París. Siguen las manifestaciones de los chalecos amarillos en París por los aumentos en los impuestos. Tras el hecho, 9 personas quedaron detenidas y un hombre resultó gravemente herido. Tarde de fútbol. Esta tarde Guaraní y River Plate se enfrentarán por la 9ª fecha del torneo Apertura. El partido se jugará en el estadio Rogelio Olivieres desde las 18:45 horas. Lunes 4 de marzo del año 2019, sean todos bienvenidos a este primer reporte en esta jornada feriado en la República del Paraguay, pero aquí no conocemos de pausas con la información y vamos a estar con todos los datos ya que nos marca la Dirección de Meteorología. La máxima para hoy es de 37 grados, mucho calor. Temperatura actual es de 26, la humedad es del 58%, la visibilidad es de 20 kilómetros, mientras que la intensidad está en 18 y la dirección del viento es del noreste. Vamos al pronóstico extendido también. A ver, para mañana martes mínima 24, máxima de 34 grados. Para el miércoles mínima de 25 y máxima de 35. Y para el jueves mínima de 24 y máxima de 36. Las principales monedas están así: el dólar en la compra 5.970 y a la venta 6.040, el euro en la compra 6.400 y a la venta 6.850, el peso en la compra 148 y a la venta 162, el real en la compra 1.520 y a la venta 1.580. Supuesto caso de sicariato, el hombre fue trasladado hasta el hospital del trauma, recibió 3 impactos de bala. Estamos hablando de Víctor Sotelo. Nuestra compañera Alejandra Pereira ya trabaja en vivo desde el hospital del trauma y tiene todos los detalles acerca de su estado. Alejandra, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Amalia. Un saludo para vos y para todos los televidentes. Y Víctor Sotelo, este hombre de 43 años, llegaba en horas de la madrugada al Hospital del Trauma. Él tiene un impacto de bala en la ciudad de Pilar. Fue trasladado inmediatamente hasta el hospital y ya nos encontramos con el director, el doctor Saldívar, para que nos cuente en qué situación se encuentra Sotelo en estos momentos. Doctor, buenos días. Muy buenos días para la teleaudiencia de la 9. Realmente nos toca siempre transmitir así noticias tristes de la violencia que ocurre en nuestro país. El señor Víctor Sotelo en este momento acaba de ser admitido a la sala de terapia intensiva. Llegó a las 3:50 y fue directamente a quirófano debido a la gravedad de la situación del trauma por herida de arma de fuego, con un orificio de entrada en la región frontal izquierda y sin orificio de salida. Fue sometido a una craniectomía descompresiva y por lo menos estamos en la primera hora prácticamente de su postoperatorio, está estable y va a continuar así con un coma inducido por medicamentos para protección de áreas cerebrales sumado a la craniectomía descompresiva. Estamos hablando, doctor, de un solo impacto de bala. Sí, un proyectil de arma de fuego que ingresa en la región frontal sin orificio de salida. De hecho, produce mucha destrucción de masa encefálica. Y el tratamiento que hace el neurocirujano en este caso es quitar un fragmento grande del hueso craneal, de manera que el cerebro pueda edematizarse, pueda hincharse libremente. Eso permitiría que en las áreas sanas que quedan del cerebro reciban buena cantidad de oxígeno. Por ese motivo es lo que se quita un pedazo de fragmento craneal. Y de hecho hay que esperar las próximas 72 horas en el cual se le hacen varias repeticiones de tomografía y realmente esperar el resultado. Lo positivo en él es que los colegas del hospital de Pilar lo intuban con un Glasgow según referencia de la remisión de 11/15. Es decir que nosotros creemos que de no haberse agravado en ese trayecto de traslado, tiene que tener esperanzas de que va a mejorar. ¿Se pudo sacar el proyectil? Los proyectiles en las lesiones por arma de fuego dentro del cerebro siempre tienden a deformarse o esparcirse. Nosotros no entramos a buscar precisamente el proyectil, sino que lo que se hace es un toilet. Es decir, se retiran todos los fragmentos óseos, las esquirlas del que produce la fragmentación de lo que se encuentra en el camino y se hace la craniectomía. Un buen lavado, ese es un toilet, le llamamos. Entonces, doctor, ¿se podría decir que él dentro de todo se encuentra estable y que las 72 horas serían vitales para ver si es que tiene un avance? Siempre una herida por arma de fuego en el cerebro es una situación grave, sobre todo cuando no tiene un orificio de salida y sobre todo de acuerdo a la cuantificación de los daños que pueda producirse en el cerebro, son no calculables en el momento. Cuando la persona se despierta, uno ve lo que perdió de función, porque hay que tener en cuenta que una lesión en el cerebro sí efectivamente te va a dejar con ausencias del área que impactó ese proyectil o destruyó ese proyectil. Las áreas representativas frontales, las áreas parietales, las temporales y occipitales tienen diferente representación de lo que es el organismo humano. ¿Él quedaría con secuelas? Seguro es. ¿Pudiste conversar, doctor, con los familiares sobre lo que pasó? No tenemos nosotros nada de referencias. Recién ahora salió el paciente de quirófano, fue a terapia y a los familiares le van a informar los cirujanos que intervinieron en el caso. ¿Pero están sus familiares aquí? Están sus familiares frente a la urgencia.
Doctor, aprovechando también que la amabilidad, ¿verdad?, de atendernos, queremos cambiar un poquitito de tema y hablar también sobre la situación de esta pequeña niña que fue baleada de forma accidental por el padre. ¿Cuál es su estado actualmente? Ella, según la referencia de la guardia de terapia intensiva pediátrica, la colega acaba de informar que ella estabilizó más los signos vitales, y en la tomografía que se repitió ayer no hubo signos de imagen de agravación. También el apoyo de medicamentos para elevar la presión, ¿verdad? También esos medicamentos pudieron bajarse a cifras, digamos, de sostenimiento nada más. Así que hay una esperanza de mejoramiento pequeño, pero es esperanza. Pero sigue en terapia. Va a seguir en terapia, va a seguir estando con esta asistencia respiratoria mecánica. De hecho, la lesión que ella tiene es también grave. Sí, teniendo en cuenta que hablamos de un rifle con aire comprimido, estos pequeños avances, como estás mencionando, doctor, dan un poco de esperanza también a la familia. Y nosotros siempre cuando tratamos pacientes, tanto adultos, también jóvenes o niños, siempre la esperanza es del mismo nivel de esperanza como médico, de hacer todo lo que está al alcance de la medicina, pero mirando desde el lado del papá, ¿verdad? Nosotros también nos sentimos un poco compenetrados con la situación. Nosotros tenemos que darle la esperanza, porque imagínate vos lo que pasó tratando de matar una rata con un rifle digamos, peligroso eso es. Claro. Y se produce un accidente en el cual tu propia bebé es la afectada. Realmente pequeños signos de mejoría para nosotros es algo positivo de llevarle a sus padres. Amalia, no sé si tienes alguna consulta sobre el caso del herido de bala, o en todo caso el caso de la niña también. No, estaba completísimo el reporte realmente. Desde ahí, Alejandra Pereira, vamos a estar al pendientes de lo que vaya surgiendo, tanto con este hombre como con esta chiquita, que ojalá que no quede con ningún tipo de secuela. Muchísimas gracias por este contacto. A ustedes, hasta luego. Alejandra Pereira desde el Hospital del Trauma. Nosotros cambiamos de tema y vamos a hablar de esto que pasaba sobre Acceso Sur, una pelea entre madre e hijo que fueron los protagonistas. Fue uno de los sucesos más difíciles para los bomberos y policías debido al alto grado de alcohol y descontrol que manejaban ambas personas. El hecho se registró en Acceso Sur, en la zona de Ñemby, con alto grado de situaciones realmente preocupantes, entre ellas la de los motociclistas y sus carreras de velocidad suicida. Llegamos a asistir a la señora que posee cortes por botella en la zona de la palma de los pies y de las manos, provocado por un altercado con su hijo, que también recibió cortes, pero no quiso ser asistido. O sea, cuando llegamos ella ya tenía una preasistencia, vamos a decirlo. ¿Y el muchacho quién es? ¿También un herido? Sí, cuenta con cortes en la rodilla y en la mano, por el probable forcejeo que hubo con la señora dentro de la bodega. ¿Él es el hijo entonces? El hijo. ¿Como familiar entonces sería entre ellos? Sí, sería el familiar. ¿La herida cómo se encuentra? No es nada grave, son cortes por vidrio. Tiene una profundidad considerable, pero no es de gravedad. Con una pequeña sutura, eso ya estaría sanando. Y este es otro de los temas principales de Noche y Madrugada. Tiene que ver con lo que pasaba en un incendio. En principio, este inquilino irresponsable comenzó a quemar su basura y luego el fuego se extendió al depósito del propietario de la casa, quien se dedica a la reparación de electrodomésticos. Este resultó con muchas pérdidas, pues varios microondas que estaban en reparación ardieron. Esto ocurrió en el kilómetro 19. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Incendio? Sí, se trata de un incendio de pequeña magnitud, ¿verdad? De electrodomésticos viejos, almacenados, y
en la cual encontramos ya sin energía, procedimos a hacer la extinción. Ahora estamos haciendo una remoción para eliminar completamente cualquier tipo de posible propagación de fuego nuevamente. ¿Un vecino fuera de la basura? No, inquilino. Quemaron la basura y eso. Y eso fue el causante, sí, así mismo. ¿Tiene mucha pérdida acá? No tanto por suerte, porque el 80%, el 50% ya es desecho, por suerte. Sí, estaba arreglando otro, ¿verdad? Sí, muchos microondas especialmente lo que se quemaron. La zona de microondas lo que... Es responsabilidad total, Sí, lastimosamente. Dale, tranquilo. Y con esta información vamos a continuar en la zona de Capiatá, pero en otro caso. Tiene que ver con un delincuente que recibió 2 impactos de bala. Él supuestamente había robado en una vivienda y posteriormente pasó a esta. El hombre de 79 años, propietario de la vivienda, fue quien disparó en su contra. Delincuente de 23 años quien habría ingresado a una vivienda para cometer un robo domiciliario. Una vez concretado el hecho, se retiró del sitio y se dio a la fuga. Sin embargo, volvió a ingresar a otra vivienda. Para su mala suerte, el propietario de esta casa se encontraba descansando y con un arma de fuego a mano. Finalmente, tras un enfrentamiento, terminó falleciendo este delincuente. Primeramente ocurrió a las 15 horas aproximadamente hurto domiciliario en el barrio de Compañía 8, en donde el supuesto autor ingresó en una vivienda, se apoderó de 2 aparatos celulares. En ese momento el dueño de la casa se percató y le persiguió al supuesto autor a cuadra del lugar de donde ocurrió el hecho, donde el supuesto autor ingresó en otra vivienda trepando una muralla, en donde se cayó en otra propiedad donde un señor estaba descansando bajo un mangal en una hamaca. Y en ese momento hubo un forcejeo entre el supuesto autor y el señor, el dueño de la casa. ¿En la casa que estaba en la hamaca? En la hamaca. El señor tenía su arma cerca, en donde agarró y le dijo, ¿verdad?, para que salga del lugar, ¿verdad? En donde no le hizo caso y hubo una lucha cuerpo a cuerpo contra uno del otro, en donde se disparó el señor en ese forcejeo, en donde se produjo su fallecimiento. ¿Cuántos disparos tuvo la víctima fatal? Según el médico forense, 2 disparos de arma de fuego. ¿El hecho a qué hora ocurría? Aproximadamente ocurrió 15 horas aproximadamente. ¿Se sabe ya algo acerca del fallecido, si ya tiene antecedentes? Sí, el fallecido tiene antecedentes de robo agravado de 2017. ¿El nombre tenemos? Victimario fatal es César Antonio Ricardo Saucedos. ¿Y 23 años? Sí, joven. 23 años. Vive en la compañía 9 de Toledo. ¿Y el nombre del detenido, comisario, que habría efectuado el disparo? El detenido es el señor Andrés González Ayala, de una persona ya de edad de 79 años, es donde el fiscal de turno dispuso para su detención. El propietario de la casa es un señor de 79 años quien quedó detenido a disposición de la justicia. El día lunes será citado para declarar, ya que él mismo alega que lo hizo en defensa propia. Alto, o sea, falta si que se roga pese que a veces yo pude pues lo yo pensaba. Debe comer puto na puto se roga pese mango puto ainda mango de short. Pe fondo que lo te mo ya va te yo depois se hace yo puta pe que ha ayer defende pese a ese arma yo y no pepe. Ayer defende manteo yo a los rojo frente a otro lado por tonto pero ya veo paja y se roce ese que tiene mi a se tuve se arma y que se y arma viene. Sí, ese que tiene, ese pobre, cuando yo pensaba ahí, vamos, yo pues yo por tompe
se tira 6 pues. 10 veces ha hecho, si no, de más nota ha hecho. Y cerrado, y entonces ya ni vendemos, y se roba para pedir, el coger tiro, o hacemos tomar nuestro lento por tomar ahí. Ella piso, hemos ese. Pero tres cuerdas no movió, 3 cuerdas. Antes más de curindero. Se año mí, todo el año se monta lo mismo, ese año, el año pasado se monta para todo el año se monta y Claro, hoy de llevo armas. Sí, sí, peligroso, allí monta paiteo todo el tiempo. Se caman, podemos el año pasado, ese celular 3-4 plata, la idea. La fiscalía dispuso que el hombre que efectuó los disparos alegando en defensa propia permanezca detenido en la comisaría 33 de Posta Uraro. Más temprano, nuestros compañeros de Pulso lograban una entrevista con la fiscal Rosalba. Vamos a escuchar lo que ella decía con respecto a este tema. Cuadra de la casa, ¿verdad?, de este señor que realizó los disparos. Él mismo, el fallecido venía corriendo porque la víctima del hurto de celular le venían siguiendo, ¿verdad? Y según manifestaciones de estas víctimas, él mismo mostró, para que así levantó su campera y mostró como que tenía un arma o algo así como para intimidarlo a esa gente, ¿verdad? Pero igual le venían persiguiendo. Y este muchacho saltó la muralla de este señor de 79 años, quien se encontraba en el patio de una hamaca acostado. Y al percatarse de que alguien saltó y le llamó la atención del por qué estaba en su propiedad, el otro se abalanzó encima de él, ¿verdad? Le realizó unos cortes en el brazo y en la mano. Y luego, al retirarse, según manifestaciones de este señor, le realizó el disparo porque como ya le cortó todo eso y se le abalanzó encima, entonces él reaccionó como tenía el arma cerca, porque según lo manifestó que ya sufrió de varios hurtos en su domicilio, entonces él ya tenía cerca el arma como protección. Realizó 4 disparos, 2 fueron los que impactaron por este muchacho en la zona del tórax y del muslo. Fiscal, en este caso, el dueño de casa, el hombre de 79 años, fue atacado con un objeto contundente. ¿Con qué fue? Así mismo. La verdad que no precisamos con qué habrá sido, porque él tampoco nos precisa. Él solo manifestó que a lo mejor podría ser cuchillo, ¿verdad? Pero no encontramos ningún cuchillo en el lugar, en el momento del levantamiento mismo. Y ayer nos constituimos otra vez a ver después las declaraciones de los testigos y la víctima del hurto, ¿verdad? Y lo que sí encontramos varios pedazos de hierro, de varillas de hierro, en la zona y en el lugar de donde ocurrió, ¿verdad? Y entonces partimos de esa base que podría haber sido con eso que le causó las heridas a este señor, ¿verdad? Fiscal, es un caso bien complejo cuando se dan este tipo de situaciones, ¿no? Me imagino que el Ministerio Público analiza todas las hipótesis posibles, analiza también los elementos colectados. ¿Hacia dónde apunta? ¿El señor está actualmente en libertad? El señor está en libertad, él no está imputado, él está en libertad, las investigaciones continúan, él mismo por su edad misma puede estar en libertad durante las investigaciones, así lo dice la ley. Mayores de 70 años no pueden estar, máximo si es que es necesario, podría estar con arresto domiciliario, ¿verdad? Pero en el caso de este señor está en libertad y las investigaciones continúan, los indicios conducen a una legítima defensa, ¿verdad? Y estamos en eso, para poder desvincularlo o ver qué situaciones, como le digo, la legítima defensa tiene que reunir ciertos requisitos, proporcionalidad y todos esos detalles, ¿verdad?, que estamos viendo. Doctora, cuando decimos que los indicios conducen a una legítima defensa, hablamos del hecho de que él recibió heridas, que fue atacado previamente. Fue atacado, exactamente. Y los teléfonos también de los que fueron hurtados se encontró en el lugar. Además, estaban así medio escondidos
como que él mismo escondió primero antes de que ese señor le individualice, digamos, de que estaba dentro de su propiedad. ¿La persona fallecida tiene antecedentes, fiscal? Sí, tiene antecedentes de robo agravado, incapiata, tiene sobreseimiento provisional en esa causa, según los oficios que me pasan. Tengo entendido que el señor también, el propietario de la casa, puso su arma a disposición, tenía incluso las documentaciones para aportar. Tiene todas las documentaciones del permiso, la autorización. Él al entregarse, porque él no estaba en la casa, no se quedó, se fue en la casa de los vecinos y después él se fue a la comisaría. Entonces ahí entregó el arma. Eso fue lo que aconteció. Doctora, ¿y en la primera casa donde entró esta persona llegó a robar celulares? ¿Llevó algo más? Solo celulares llevó. Pero tengo entendido, según versiones que ahora estamos recabando, de que él mismo ya realizó anteriormente en otro local, ¿verdad? Solo tenemos que ver esa denuncia también porque es conocido ya en la zona de que él mismo realiza esos hechos de hurto. Y también de que es un muchacho que consume droga. ¿Era un chico ahí de la zona, fiscal, conocido por los vecinos, o era una persona? Era conocido porque él mismo tiene su padre que vive ahí cerca. A pesar de que el domicilio de él, según así de los antecedentes, es de Capiatá, ¿verdad? Pero según los vecinos, que él mismo prácticamente siempre está en esa zona. Correcto. Fiscal, muchísimas gracias por estos datos. La posible candidatura de Ulises Quintana a la Intendencia de Ciudad del Este genera todo tipo de comentarios y de posturas. En este caso, la de Silvio Beto Ovelar, que habló nuevamente sobre este tema. ¿Qué es lo que dijo? Se refirió a la institucionalidad del país y que esto queda a prueba. Recordemos que el legislador está actualmente recluido en el penal de Viñascue. La siguiente información tiene que ver con los servicios. Más de uno se cayó de espaldas luego de ver su factura de la ANDE, sobre todo teniendo en cuenta que enero y febrero son meses en los cuales uno utiliza para ir de vacaciones. En este sentido, la ANDE realizó el lanzamiento oficial del servicio Mi ANDE. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Que los usuarios puedan tener un control sobre sus facturas e incluso revisar su historial de consumo. La herramienta está disponible dentro de la web del ente. Hablemos de la situación del sacerdote Félix Miranda. Ustedes recordarán que él fue condenado por el abuso sexual a un menor de 13 años. Tenía que en principio abonar la suma irrisoria de 15 millones de guaraníes a un hospital. Esta medida fue anulada y ahora otros magistrados llevan el caso. En el ámbito de la economía, el Banco Central del Paraguay presentó el informe que tiene que ver con la inflación a nivel país. Febrero cerró con un índice del 0,6%, lo que marca un aumento de 6 décimas en relación a enero. Detallaron que esto fue consecuencia directa de la suba en precios de alimentos, educación y alojamiento. Y la noticia en el ámbito internacional tiene que ver con la muerte del papá del presidente de la Argentina. Estamos hablando de Francisco Macri. Falleció el sábado en horas de la noche. Su deceso fue como consecuencia de una enfermedad que lo aquejaba hace varios meses y su sepelio se dio en medio de mucho hermetismo en la tarde de ayer. De hecho, que el presidente Mauricio Macri pidió a través de su cuenta de Twitter que por favor le den la privacidad que corresponde tanto a él como a su familia. Hace un par de meses él había dado una entrevista en la cual su padre inclusive comentó él que le pidió que le diera alguna pastilla donde pudiera terminar con su vida. Él explicó que no podía hacer eso, por supuesto, y que estaban atravesando por una situación bastante complicada ya con la salud de este hombre.
Volvemos al ámbito nacional y esto que tiene que ver con una patrulla de la policía que ocasionó un accidente de tránsito sobre la ruta 3 en el kilómetro 25,5. Aparentemente estos uniformados realizaron una maniobra indebida e impactaron contra un motocarro. 5 personas resultaron gravemente heridas. La ruta 3, kilómetro 25,5, fue el escenario de un choque importante entre una patrullera policial y un motocarro. Los policías venían a alta velocidad hacia allá y mi pariente venían de por acá y ellos se adelantaron y vinieron a alta velocidad y le chocaron, le tiraron ahí. Pero justamente la moto salía acá de la estación de servicio. Sí, así mismo. ¿Y los policías qué dijeron? Y nada, no, yo no tenía ni chapa, movieron la motocarro acá, cosa que no tenían que hacer. Y luego los policías no vinieron a retar porque tocamos la motocarro, siendo que los militares o policías lo movieron. ¿Cuántas personas estaban en el motocarro? Creo que mi mamá, su amiga, una criatura y 5, 2 mis sobrinos. ¿Y en qué estado están? ¿Ellos fueron trasladados? Y están maternos, ahora mi sobrino se cortó en el abdomen y los otros se golpearon todos. ¿Ellos a dónde se iban? Por eso estaban entre 5 luego. Y se iban a mi casa, de una apoyada que se está haciendo para mi sobrina que está por operarse. ¿Ustedes iban al mando de la camioneta? No, el acompañante es el suboficial principal, el conductor de la patrullera se le llevó acompañado del abogado de las víctimas para realizar la prueba del alcotest. En este momento están llegando de realizar la prueba del alcotest al conductor de la patrullera. Según manifestaciones, ambos se encontraban circulando con dirección hacia la ciudad de Limpio, momento en el cual impactaron la patrullera por el motocarro. Los accidentados se encuentran en el hospital de Limpio, acompañados por los familiares y por los intervinientes. ¿Usted iba al mando de esta patrullera? Así mismo. ¿Se encontraba en algún estado etílico o conduciendo a alta velocidad, como mencionaban aquí las personas afectadas? La verdad que no, veníamos aproximadamente a 60 kilómetros por hora. La patrullera luego nos da más para velocidad máxima. ¿Y estas personas salieron imprudentemente? ¿Cómo se dio el hecho? Ilegalmente es un menor de edad que venía, pero traía personas más pesadas en la carrocería de la motocicleta. Entonces se quería esquivar el nene, pero automáticamente salió de mi frente y ya no podía más esquivar de ellos. Pero ustedes no hicieron ninguna maniobra indebida, estaban correctamente en el carril que debía. Así mismo. Ellos venían en el otro carril y yo venía al costado de ellos, pero automáticamente ellos se esquivaron para entrar acá sin prender su señalero, pero intenté esquivar de ellos y choqué enfrente acá en el otro carril ya, intentando esquivar de ellos. Hay 2 carriles de ascenso viniendo de la ciudad de Moscá. La patrullera se adelantó y se puede ver inclusive con la ayuda de tus camarógrafos el adelantamiento que hizo y tratando de frenar. El accidente sucedió sobre el otro carril ya prácticamente ingresando a la estación de servicio. Es más, se puede notar inclusive el lugar donde sucedió el hecho. Amén de todo eso, ellos movieron la patrullera tratando de ocultar de así el lugar exacto donde sucedió el hecho. Gracias a los vecinos y a todos los testigos, es más, tenemos circuitos cerrados que demuestran dónde sucedió el hecho. La patrullera se adelantó, hizo un tercer carril de ascenso. Eso fue lo que sucedió con la velocidad que traía. Aparte de todo esto, como podrás notar, ellos no tenían placa identificatoria. Ambos lados. Después, cuando se realizó el procedimiento, sacaron la placa dentro del habitáculo del vehículo. Con la ley 608 ellos también estaban obligados a tener la placa del vehículo. Eso se reclamó también en este momento. Afortunadamente, las 5 personas que transitaban en el biciclo no resultaron gravemente heridas y fueron asistidas rápidamente en el materno infantil de Limpio.
Es tiempo de dar paso a nuestro compañero Joel López con respecto a lo que pasaba en un incendio en Mingaguazú, un supermercado específicamente. Ya se conocen las causas de este fuego que se daba el día de ayer. Joel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Amalia? Saludo a los televidentes. Esto se registraba aproximadamente a las 17:20 en la zona de Mingaguazú, un supermercado muy conocido, muy concurrido en esta parte del país. Y afortunadamente no dejó víctimas fatales, pero sí cuantiosas pérdidas materiales a los propietarios. De acuerdo a los datos y lo que va trascendiendo sería la causa del incendio, un cortocircuito que se originó en la parte del depósito de este supermercado. Vamos a escuchar lo que reporta la policía sobre este hecho. Incendio ocurrió dentro de un supermercado. ¿Qué es lo que hasta ahora maneja la policía, el reporte sobre este hecho? Sí, efectivamente, el día de ayer a las 16:45 horas aproximadamente se produjo un incendio parcial del depósito del supermercado Mingaguazú, ubicado aquí en el kilómetro 16 centro urbano, a pocos metros de esta comisaría, propiedad de la señora Alcira de Fátima Frazao Camila, brasilera mayor de edad, domiciliada en la misma dirección. ¿Qué es lo que había allá? De repente, ¿cómo se originó el incendio? Según refiere la propietaria, presumiblemente se originó el incendio por cortocircuito. En cuanto a las pérdidas, hasta ahora todavía no se precisa. Hasta el momento no manejamos todavía esos datos. Seguramente en el transcurso del día la víctima va a pasar por la comisaría para formular las denuncias correspondientes. En cuanto a víctimas fatales, no se registró en el lugar. No hay ninguna víctima fatal, gracias a Dios. Gracias a la ayuda de los bomberos voluntarios de Mingaguazú y bomberos voluntarios de Ciudad del Este, quienes se apersonaron en el lugar, controlaron el fuego, era a las 17:50 horas aproximadamente. Bueno, intenso fue el trabajo de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Mingaguazú y de Ciudad del Este para poder sofocar las llamas que, como repetimos, afortunadamente no dejó víctimas fatales, pero sí cuantiosas pérdidas que hasta el momento también no fue contabilizada, y continúa el trabajo también de arqueo de esta empresa que fue sumamente afectada por las llamas. Y bueno, vamos a recalcar que es un supermercado sumamente concurrida y afortunadamente por ser domingo ya en horarios de las 17 horas permanecía cerrada, por lo tanto también no hubo esa concurrencia de clientes a esa hora, Amalia. Qué importante es seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con los mecanismos de prevención, Joel, por sobre todas las cosas, teniendo en cuenta el antecedente que tenemos de licuabolaños, la importancia del mantenimiento de los lugares que reciben por sobre todas las cosas a gran cantidad de personas como se da en los supermercados. Muchas gracias por este contacto, Joel. Bueno, Amalia, hasta cualquier momento. Hasta luego. Vamos a darle seguimiento a este supuesto intento de sicariato que se daba en la zona de Pilar. El hombre fue trasladado hasta el Hospital del Trauma. Hace instantes nuestra compañera Alejandra Pereira nos hablaba de su estado de salud con uno de los médicos de ese nosocomio y ahora está en compañía de la esposa. Ale, estamos contigo. Sí, gracias, Amali. Para darle seguimiento al caso de este hombre de 43 años que recibió un impacto de bala en la cabeza en Pilar, vamos a conversar con su esposa resguardando su identidad. Bueno, vamos a empezar, señora, queremos saber esta situación, ¿verdad? ¿Qué les tocó? ¿Cómo fue que se dio que tu, marido finalmente resultó herido? Buenos días. Buenos días. ¿Qué fue lo que pasó? Venimos llevando a cabo una lucha, digamos, con las autoridades desde hace aproximadamente 4 meses, a consecuencia del ordeñe de combustible en Pilar, teniendo en cuenta que es el rubro más común que los habitantes se dedican, ¿verdad? Mi marido también fue, ¿verdad?, en su época, hace 6 años atrás, uno de los que trabajaban como ordeñadores de gasoil en Pilar, y así lo conocen. Consecuencia de eso, después de 6 años, trató de volver, ¿verdad?, al grupo, de trabajar en lo mismo, porque es el rubro que manejan todas las autoridades, y digo con toda responsabilidad,
porque es así mismo, están involucrados desde el subalterno hasta altos jefes. Y bueno, llegamos a esta instancia porque habían dos grupos privilegiados en todo esto. Manejaba todo lo que era Ordeñe, manejaba solamente dos grupos, el resto se manejaban con unos o dos, tres quizás contactos de verdad de barcazas, nada más. Entonces empezamos queriendo, ¿verdad? Queriendo él integrar, y al no dejarlo a él integrar, entonces empecé a hacer las denuncias porque empezaron las amenazas de que me iban a callar, a mí y a él, ¿verdad? Entonces empecé a hacer las denuncias. Ninguna de mis denuncias fueron escuchadas, fueron tomadas y quizás encajonadas hace un mes, 2 meses, denunciándole a un suboficial que está en la fiscalía, denunciándole a otro suboficial de la naval, quien fue trasladado, digamos, cansado ya su jefe de tanta amenaza de que este iba a reventar alguna vez, ¿verdad? Lo trasladó, quizás viene de ahí también todo esto. Nosotros manejábamos esta amenaza, manejábamos quienes inclusive estaban detrás de esto, pero nunca pensamos que iba a llegar a concretarse, ¿verdad? Así como te dije hoy, a mí no me gustaría dar nombres, ¿verdad? Por mi seguridad, porque aquí hay gente que maneja muchísimo dinero, autoridades que están cobrando millones y millones de dinero y que tienen prácticamente un sueldo ahí de quizás de 100 millones semanal inclusive, ¿verdad? Y si ustedes se ponen en mi lugar, ¿verdad? Tengo 2 hijos, tengo un marido en estas condiciones y más detalle, ¿verdad? Lo que pido es a la prensa, ¿verdad? Que siga mi teléfono, mi número de celular que ya te di, es ahí donde hay audios, cruces de llamada, mensajes, videos, ¿verdad? Que hoy está a cargo de la fiscalía y que desde anoche ya la fiscal no me quiso entregar. Y como te digo, en Pilar esto está desde el más grande al más chico. Yo si no recurro a la prensa, probablemente en mi celular no aparezca ninguna de las evidencias, ninguna de las pruebas, porque hay mucho dinero. Y está desde el jefe que tiene las estrellas más altas hasta el subalterno. La amenaza vino luego de la denuncia que ustedes hicieron. Luego de la denuncia son 3 a 4 denuncias hechas, inclusive pidiendo, ¿verdad? En el momento del trabajo del Ordeñe pedí allanamientos, se largaron, yo denuncié a las 10, las 11 de la noche, al día siguiente a las 11 de la mañana se largan diciendo que no encontraron nada. Ellos se pasan rodeando mi casa, diciéndole al vecino que ya nos vamos a callar, que esta historia ya iba a terminar en Pilar, que ya éramos una molestia. Ayer en horas de la tarde este grupo, un grupo de WhatsApp que tienen ellos, que manejan, ¿verdad?, con señales, enviaron un mensaje de audio a mi número donde dicen que el trabajo quedaba suspendido, ¿verdad?, porque las autoridades estaban arriesgando a perder mucho y estaban ya en la boca de la prensa porque ya había algunos comentarios, ¿verdad?, en algunas emisoras locales ahí de Pilar. Entonces uno de estos señores me envía al grupo, ¿verdad?, donde dice que yo soy responsable y que el vaso se estaba llenando y que iba a llegar el momento en que cada uno iba a ganarse un rumbo. Eso yo recibí más o menos a las 3 de la tarde. ¿Y a qué hora ocurrió este atentado? A las 11:30 de la noche más o menos. ¿Cómo fue que pasó? ¿Vos estabas con tu marido? ¿Le interceptaron a ambos? ¿Dónde fue? Salimos de la casa de mi madre, nos fuimos a la iglesia, luego vine a cenar en la casa de mi madre. Se quedaron mis hijos, por suerte, gracias a Dios se quedaron. Luego dimos una vuelta por la ciudad, donde le dije que quería tomar algo. Nos quedamos en un lugar donde se prepara jugos naturales. Compramos, nos fuimos hasta la salida de Pilar, dimos una vuelta, luego vinimos y no pensé, ¿verdad? Salimos en una calle donde da justo a la prefectura naval de Pilar. De ahí más o menos se largan dos hombres, yo vi encapuchados en una moto negra, que yo escuché los impactos nomás ya del vehículo, donde
donde le dije a mi marido, ¿qué es lo que pasa? Reventó el neumático, no. Y me dice, no, es bala, agachate. Yo me tiro, me agacho, en ese interín me da el refilón a mí y la bala impacta a su cabeza. ¿Ustedes tienen sospecha de quiénes podrían ser? Sí, es el mismo grupo, es el grupo y no descarto que no estén autoridades, ya que están jugando, ¿verdad?, con su cargo. Porque como que ya es largo y ya venían cansados de este tema porque ellos tampoco eran capaces, ¿verdad?, de decir, bueno, basta esto y terminó para todos aquí en Pilar, así como yo siempre le dije que termine esto de una vez. Nunca pusieron punto final y ya cuando yo empecé a denunciar, ¿verdad?, esto es el resultado. Sin que la fiscalía me llame ni una sola vez en casi 4 meses, sabiendo todo Pilar el problema que ya había. De las denuncias que yo venía realizando, nadie se preocupó en llamarme ni enviarme una notificación referente al tema. El fiscal el otro día me mandó para una denuncia, una notificación solamente para una declaración testifical. Y yo no me fui porque no era para testificar, era para, imagínate, yo me voy a una declaración testifical. Y antes de esa declaración, imagínate lo que nos pasa. Imagínate si yo me iba y hablaba en esa declaración. Probablemente le mataba a mis hijos. ¿Están con miedo justamente por eso? Sí, mucho miedo porque yo sé que no tengo el apoyo de nadie en Pilar. Las autoridades están todos en este tema. El grupo de esta gente son varios. Pero de varios de estas personas, son dos a tres personas nomás los que pudieron haber pagado sicarios, ¿verdad?, con todo el dinero que ganan y teniendo el apoyo de las autoridades que ganan bastante bien, ¿verdad? Entonces, estoy con miedo y me siento desamparada. Y peor aún, porque mi teléfono está en manos de las autoridades que son amigos de ellos. No hay garantías. No hay garantías y no confío. No confío porque nunca ellos hicieron un trabajo, excepto una fiscal que estuvo en Pilar hace años atrás, quien fue la única que realizó su trabajo. Y luego nada. Luego todo es silencio y no puedes decir nada. Porque decís esto, mira lo que nos pasó a nosotros. Eso que no me fui ni a declarar en la fiscalía. Imagínate si me iba a hablar. Bueno, Amalia, esto es parte, ¿verdad?, de lo que la señora también tiene para contarnos. Terrible la denuncia realmente que está realizando. Prácticamente esto ocurrió, bueno, se podría decir un atentado a su marido luego de unas denuncias reiteradas que ella ya estaba mencionando. Sí. Ale, ¿ella en algún momento ya conversó con alguien de la fiscalía sobre estos temas que te acaba de mencionar y ya tiene algún tipo de custodia? ¿Por qué digo esto? Porque sus declaraciones fueron muy contundentes por un lado y por otro lado hablaba de que tiene dos criaturas, ¿verdad? Sí, vamos a trasladarle la pregunta a la señora. Respecto a la custodia, ustedes ya están contando con eso, ya el Ministerio Público también, bueno, les dio esa posibilidad. La fiscal Ana Luz Franco anoche se encargó de tomarme huellas dactilares a mí en todo momento. Inclusive escuché que uno de los policías dijo que debería de estar demorada yo, ¿verdad? Y peleando conseguí venir a esta Asunción, porque si no hoy iba a estar presa yo, por investigación supuestamente, ¿verdad? Y custodia no tenía. Le pedí al abogado ahí que me nombraron, que es de la Defensoría, le pedí por favor, por lo menos 1 o 2 noches, ¿verdad?, por mis hijos, porque tampoco la fiscalía me ofreció eso. Estoy totalmente sola en este tema y en su momento, si yo tengo las garantías necesarias, voy a hablar, voy a dar nombres, pero por temor ahora mismo yo no puedo hablar. ¿Y tus hijos también allá están con tus padres? Desprotegidos, están desprotegidos y no hay a quien acudir porque, ya te digo, todo el grupo completo del Poder Judicial hasta de la gente que maneja está confabulada, o sea que no sé en quién confiar, ¿verdad? Mi teléfono, que era la evidencia, tienen ellos. Y no sé en qué va a terminar todo esto. ¿Cuántos impactos recibió impactó por la camioneta en tu caso? Sinceramente, yo sentí, escuché 2, 3, luego me tiré y ya no pude darle atención porque vi que mi marido se estaba desangrando a mi lado, ¿verdad? Yo me tiré abajo y ahí que me tomó el refilón a mí le impactó a él.
¿Alguna otra consulta, Amalia? La verdad que me preocupa mucho lo que ella está comentando, teniendo en cuenta que el celular tiene ya la Fiscalía Ana Luz Franco. Me dicen que es la fiscal del caso. Estamos tratando con la producción de dar también con ella para ver qué tipo de garantías le pueden dar a esta mujer. Es preocupante lo que ella dice, teniendo en cuenta todas las amenazas que ella venía recibiendo, tanto su marido como ella, y tienen ahí las pruebas que son más que claras realmente. Vamos a marcar con esto una breve pausa, Ale, y a la vuelta vamos a tratar de dar con la fiscal y vamos a retomar el contacto contigo. 8:50 de esta mañana, breve pausa, ya venimos. Jornada de lunes, feriado nacional, hay mucha información para seguir compartiendo con todos ustedes. Y esto que pasaba durante el fin de semana en el correccional de menores de Itagua, donde 6 de ellos se fugaron en varias oportunidades, ya se dio esta situación. La policía desplegó un operativo para intentar recapturarlos. De los 6, 3 ya fueron recapturados. Tenían entre 17 y 16 años y se produjo alrededor de las 21:30. Hasta el momento no se tienen los pormenores de cómo es que lograron burlar el sistema de seguridad de este centro penitenciario. Vamos a establecer contacto con nuestra compañera Leila Jiménez, que tiene más detalles al respecto. Leila, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Amalia. Y bueno, hace unos minutos nada más conversábamos con el ministro de Justicia, Julio Javier Ríos, quien ya ingresó también a esta parte del correccional de menores para hacer un recorrido también con el director de Institutos Penales, Blas Martínez, y nos comentaba específicamente el ministro que el problema que se daba con estos menores es que también estaban compartiendo con otras personas ya mayores de edad por orden judicial. Nos decía él que los menores, al cumplir su mayoría de edad, igual ya podían cumplir su condena, por decirlo de alguna manera, en este punto. Sin embargo, lo que él nos decía también es que estas personas eran las que prácticamente estaban causando problemas con los menores de edad y de alguna manera los incitaban también para realizar esta fuga. Hablamos de 6 menores que escaparon la semana pasada y de 3 que ya fueron recapturados, pero escuchamos lo que nos decía el ministro Julio Javier Ríos, quien comentaba también que por sobre todo la abstinencia es la que afecta principalmente a estos menores. A toda la teleaudiencia del Canal 9, mis saludos, Carlos, para vos, para tus compañeros. Y bueno, estamos acá en el Centro Educativo de Itagua. Es importante informar a la ciudadanía toda que está la población totalmente tranquila. Los problemas que habíamos tenido ya están solucionados. Bueno, tuvimos eventos acá en el centro educativo debido a la presencia de jóvenes que ya habían cumplido la mayoría de edad y que estaban por orden judicial cumpliendo también su condena. Pero lamentablemente tuvieron una conducta que no hacía posible que sigan acá. Los trasladamos a la gran mayoría, a 22, los trasladamos a penitenciarías para mayores. Y bueno, hoy la población juvenil en este centro educativo está totalmente tranquila y normalmente trabajando con los educadores.
Ahora, me comenta, ministro, que esto se trataba mucho también por influencias de internos ya mayores de edad, pero hablamos de una fuga masiva, no solamente la semana pasada, sino también de hechos anteriores, ministro. ¿Podría darse alguna complicidad también de funcionarios mismos aquí del correccional? Resulta que los centros educativos están a cargo de educadores. Acá no tenemos nosotros agentes penitenciarios propiamente y la reacción contra los menores es muy difícil. Entonces, por eso es que se dan este tipo de eventos en los centros educativos, más todavía cuando tenemos una población como la que mencioné, que es una población de gente ya mayor con sus problemas y con algunos problemas de adicción también, que hay que reconocer eso. Y eso hace que de repente por el control excesivo que tenemos acá y el síndrome de abstinencia hacen que tengan este tipo de indisciplinas. Pero bueno, hoy por suerte, Dios mediante, ya estamos solucionando todos los problemas y los educadores están trabajando tranquilamente con los menores de edad que son mucho más vulnerables, ¿verdad? Ahora hablamos de un grupo de 6 jóvenes que se fugaron la semana pasada. ¿Cuál es la situación ahora? Ya le recapturaron a la mitad y bueno, son jóvenes que van generalmente otra vez a sus casas y reitero, lo que buscan es el tema de las adicciones, el problema acá. Lamentablemente no tenemos centro de tratamiento para adictos y bueno, es un tema que hoy estamos trabajando también con la gente de la Senat, con el Ministerio de la Juventud y Dios mediante tenemos pensado prontamente inaugurar un centro para tratarle a los adictos, a los jóvenes y adolescentes adictos. Muchas gracias, ministro. Bueno, Amalia, hablamos de un centro educativo que tiene capacidad para 90 personas y lo que nos decía también el ministro es que son 35, o al menos eran 35 los mayores de edad, ya que estaban compartiendo también con ellos. 22 de ellos ya fueron trasladados también a otras penitenciarías y de alguna manera lo que nos decía también es que volvió la tranquilidad al centro, pero sin embargo eran aparentemente estas personas las que estaban influyendo también en la fuga de estos jóvenes. Y de lo que nos hablaba también era de la instalación de un centro de rehabilitación para adictos, que bueno, generalmente son en su mayoría los jóvenes que llegan hasta este centro. Perfecto, Leila, muchas gracias por esta información. Hasta luego. 8:59 de esta mañana, ya llega C9 a las 9, marcamos una breve pausa, ya venimos.